Bien, vamos a compartir la palabra del Señor, esperando que el Señor, pues, como siempre decimos, nos asista y nos dé las fuerzas que tanto a veces nos faltan para poder predicar su palabra, para poder servirle. Pero siempre confiamos en Él, que sea Él el quien haga cada cosa. Vamos a continuar con nuestra serie de ancianos y diáconos. Gloria a Dios. 10º sermón al respecto. 1 Timoteo capítulo 3, versos del 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén a su palabra. Amén. Amén a su palabra. Bien, en el sermón anterior dijimos que para una mayor comprensión de la congregación decidimos atender por separado esta serie de requisitos que contemplamos en este último verso que hemos leído. La semana pasada, ya no recuerdo bien qué día fue, pero estuvimos hablando en el sermón anterior, atendiendo el no ser pendenciero, sino amable y apacible. Amén. En esta semana, si el Señor lo permite, en el día de hoy, atenderemos la parte en la cual se nos dice que no podemos ser ni ávaros ni codiciosos de ganancias deshonestas. Amén. Como siempre, mis hermanos, estos sermones no solo son válidos para los ancianos, y lo repetiré siempre, porque a veces cuando hablamos de requisitos de los ancianos, nuestra mente se va directamente a los pastores, a los ancianos de las congregaciones locales, y nosotros como que nos excluimos del sermón, pero para nada. Esto es un sermón para toda la iglesia. Amén. Por eso no solo no nos centraremos en lo concreto y referente a los ancianos y sus pormenores en el ejercicio de su ministerio, sino sobre todo en términos generales, para que en estos términos generales no solo abarquemos al anciano, sino también a toda la congregación. Amén. Bien, como saben, dentro de las Escrituras todos los temas necesitan una especial atención, una especial explicación. Todos los temas de las Escrituras. Uno tiene que intentar atar todos los cabos sueltos que puedan quedar para que no haya ningún tipo de duda, ningún tipo de incomprensión, ni que haya ningún tipo de malentendido en todo cuando se expone la palabra del Señor. Pero hay ciertos temas que tenemos que tener aún más atención, porque son más sensibles a la conciencia de los oyentes. Y cuando hablamos de la economía, cuando hablamos del dinero, es un tema sensible, un tema que atenta a las conciencias de la grey, atenta a las conciencias de lo que lo oye, y por eso tenemos que tener aún más cuidado y hilar aún más fino. No obstante, en el día de hoy no presentaremos esa atención debida, porque gracias al Señor en esta congregación hemos hablado bastantes cosas al respecto. Cuando hablemos de otros temas, como por ejemplo la serie de las ofrendas y demás, estuvimos hablando e intentando atar cabos para que esa sensibilidad no se hiera y podamos comprender y ubicar cada cosa dentro de su contexto y no pueda haber confusión. Por tanto, si ven que en esta tarde no especificamos en todos los sentidos en cuanto a todas estas cosas, es simplemente porque ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, y si hay alguna duda, no duden en preguntar. Como todos ustedes saben, en las Escrituras, aunque parezca extraño, se habla más de economía que de cielo. ¿Sí? En las Escrituras se habla más del dinero que de las puertas de oro, las calles de oro, las puertas de perlas y el mar de cristal. Se habla más de economía. Y esto no nos tiene que extrañar, ya que el dinero, al mismo tiempo que es un recurso necesario, es un veneno mortal para la humanidad. Un veneno mortal para la humanidad. Ya dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tela. Raíz de todos los males es el amor al dinero. De ahí a la necesidad que la Escritura se extienda acerca del tema. Porque tenemos a un Dios sabio que sabe de lo que carecemos y de lo que somos tentados. Por eso atiende lo que más necesitamos. Y si en las Escrituras se atiende mucho la economía, es porque el dinero, el amor al dinero, el peligro, el problema del dinero para con la humanidad es un problema repetitivo.
consistente, duro, fuerte en el corazón del hombre. Las Escrituras hablan tanto de la economía, de la importancia y el lugar que tiene que tener el dinero y su administración, que, cómo no, cuando se habla de los requisitos de los ancianos, tiene que ser algo a tener en cuenta. No avaro ni no codicioso de ganancias deshonestas. Una aclaración necesaria, aunque no haremos más aclaraciones, pero sí una aclaración necesaria que sí haremos en esta tarde, es que cuando hablamos de dinero, no se nos puede olvidar que el problema no reside en el dinero en sí. Amén. O sea, el dinero en sí no es el problema. Y esto no se nos puede olvidar. Sino como el problema en sí es cómo el hombre gestiona en su corazón ese dinero. No es un problema el dinero, sino cómo gestionamos en nuestro corazón, en nuestra conciencia y en nuestras acciones el dinero que recibimos de parte del Señor. En otras palabras, el dinero no es un problema, sino la avaricia y la codicia del hombre. Podemos ver en las Escrituras hombres ricos, bendecidos por Dios económicamente de una manera brutal, mis hermanos. Piensen en Abraham, o piensen en Job. Se lo arrebató todo Dios, pero tenía de todo. Que fueron bendecidos en gran manera, sin embargo, su fe no se movió ni un milímetro a pesar de los bienes y posesiones que tenían. Cuanta más santidad, parece que el Señor lo prosperaba más, porque sabía que podía depositar de todo en ese recipiente, porque no se iba a corromper. Pero por otro lado, pensemos en los fariseos, por ejemplo, en la administración de las sinagogas y sus correspondientes casas y familias. Pensemos en los saduceos y la administración del templo. Pensemos en el propio Judas, apóstol del Señor, como con poco que Dios les dio, se corrompían, yendo detrás de las riquezas y administrando mal en su corazón, en sus acciones, el dinero que les provenía del cielo. Por eso de esta verdad extraemos una de las primeras enseñanzas esenciales en cuanto al dinero. Y es que la avaricia no está ligada ni a ricos ni a pobres, sino al avaricioso. Amén. ¿Sí? Uno puede ser rico y dadivoso y pobre y avaro, o pobre y dadivoso y rico y avaro, porque no depende del rico ni del pobre, esto es de todos. La avaricia no la cataloga el dinero y las posesiones que tienes. Hay mendigos avariciosos y multimillonarios dadivosos. Y al revés. Por tanto, el dinero no es un problema, la provisión no es un problema, el ser responsable con tu trabajo no es un problema, el saber valorar y no malgastar no es un problema, el problema es la avaricia. Aclarado esto, continuemos. En primer lugar, aunque es algo obvio y todos conocemos, tenemos que contestar a la pregunta directa. ¿Qué es la avaricia? El término que encontramos en griego en nuestro texto para avaro no define, no da un significado, ya que la palabra que encontramos en griego viene a significar sin avaricia, o sea, no avaro. No una definición, sino alguien sin avaricia. Sin embargo, la definición, por ejemplo, del diccionario, dice que avaro, noten, es el que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Miren la segunda acepción. Que reserva, oculta o escatima alguna cosa, la guarda. Que no la vean para que no me la pidan. En otras palabras, una persona no ambiciosa es una persona que como digo, es una persona ambiciosa que no se conforma con nada que lo que tiene, que todo lo que pueda acaparar es poco. En el hebreo encontramos una definición interesantísima al respecto, ya que avaro en hebreo está dentro de una palabra genérica para malvado, ra, que viene a significar malo, maligno, malvado, terrible, feo y de mala calidad. Y dentro de esa palabra está implícito, o sea, que está dentro la definición cuando vamos al hebreo para avaro, es ra, porque es una palabra genérica que lo mete entre medio de los malvados, de las personas de mala calidad. Eso es un avaro. Pero que esta definición habla por sí sola, y es por eso que las Escrituras censuran la avaricia de una manera contundente. La avaricia como pecado está catalogado como uno de los más antiguos junto con la codicia, ya que van cogidos de la mano. Podemos recordar a Luzbel, el querubín perfecto, el más bello, poderoso
y alto y elevado entre medio de los querubines del cielo. Sin embargo, no se conformó con lo que tenía, sino que quiso subir, subiré, me sentaré y seré como el Altísimo. Y Dios lo tiró del cielo y lo arrojó a la tierra, y ya no sería más Luzbel, sino Satanás. Codició, tuvo avaricia, no se conformó con lo que tenía, quería más. Por tanto, la avaricia es algo muy antiguo, desde antes de que el mundo existiese. Como hemos dicho, la evidencia de la avaricia y su contundencia en cuanto al pecado es clara en las propias Escrituras. Recuerden el 10º mandamiento, en Éxodo capítulo 20, verso 17, dice: no codiciarás. Como ya hemos dicho y sabemos, la avaricia produce codicia. Es por eso que Dios, en su infinita sabiduría, estableció la codicia en el Decálogo, que es de alguna manera el resumen de la ley más universal que existe. Y para que nadie se olvide, a la hora de recordar los 10 mandamientos, podemos ver que entre los 10 está la codicia, la cual depende de la avaricia. Pero no se queda ahí, sino que esta realidad sigue por todas las Escrituras. Solo hace falta recordar en esos extensos listados que encontramos en las diversas cartas de Pablo, nos damos cuenta de esta realidad. Todos estos listados en los cuales se enumeran pecados terribles practicados por los hombres, la avaricia se encuentra en todos y cada uno de ellos. Para muestra un botón, Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Notan? El alto nivel de pecado que contiene la avaricia no solo consiste en las definiciones, consecuencias y textos que ya hemos mencionado, que serían suficientes, sino, como hemos dicho, están vinculadas a otros pecados que van cogidos de la mano. La codicia, la envidia, la arrogancia y uno que seguro les sorprende. ¿Saben qué va cogido de la mano de la avaricia? La idolatría. La idolatría va cogido de la mano de la avaricia. Leemos en Colosenses capítulo 3, verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todos conocemos que la idolatría, en un sentido básico y genérico, se practica cuando tu corazón se rinde ante alguien o algo que no es Dios de una manera u otra. Cuando de una manera u otra mi corazón se rinde a algo o a alguien que no es Dios, eso es una práctica general de lo que es idolatría. Pues cuando uno es avaricioso, cuando uno de continuo tiene codicia en su corazón, está demostrando, entre muchas cosas, dos a resaltar. La primera, que su confianza está puesto en aquello que desea codiciar, o en aquello que ya tiene y no quiere desprenderse, en aquello que quiere atesorar, en aquello que le provoca avaricia. Ahí está su confianza, en esos objetos, en ese tesoro, en esas riquezas. Ahí está su tranquilidad, ahí está su sosiego. Por eso descansan, mis hermanos, por eso duermen por las noches los avariciosos, porque tienen ciertas posesiones que les dan tranquilidad. Y claro, cuando éstas desaparecen, su shalom desaparece detrás de ellas. Porque lo que le provocaba el sueño no es Dios. Lo que le provoca el sueño son las riquezas. Por tanto, el tener más confianza en las riquezas que en Dios, automáticamente se convierte ¿en qué? En un pecado de idolatría. Porque tu Dios ya no es Dios, sino las riquezas. Por eso leemos cosas como estas. Lucas 12, del 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Notan que la abundancia de bienes siempre, casi siempre, va ligado con la avaricia? También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo esto: haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate. Nota que la tranquilidad va ligada con las posesiones.
come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Parece sabio el que acumula, ¿verdad? Parece una persona sabia, prudenta, inteligente, que atesora para el futuro suyo, para el futuro de sus hijos, y tiene todo ordenado, que si propiedades, que si dinero, que si bonos, que si plan de pensiones, que si no sé cuánto, y todo muy bien arreglado, y parece una persona inteligente. Pero según este texto u otros, como Proverbios 28-22, que dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Quizá no pobreza física, pero sí pobreza en el alma. Ay, mis hermanos, todo en su justa medida. Honra a Dios. Amén. Qué desajustados estamos en ocasiones. Y la segunda, respecto a por qué es idolatría, tiene que ver con el inconformismo. No conformarse. Todos sabemos que Dios es soberano, ¿sí? Amén. Y da a cada cual conforme al designio de su voluntad. Y su criterio siempre es bueno, siempre es justo y siempre es perfecto. Amén. Hubiera dicho amén. Amén. Por tanto, cuando nosotros pasamos del clamor que nos es lícito, porque escúchame aquí entre paréntesis, uno puede clamar para que el Señor cambie su situación adversa. Amén. No es pecado clamar, no es idolatría, no se trata de que no te conformes, sino que le pides al Señor que cambie tu situación, pero si no la cambia, gloria tenga su nombre. Amén. Por tanto, no es un problema el clamor en una situación adversa, pero cuando nosotros pasamos del clamor que nos es lícito a la queja que ya no lo es, por causa de nuestras diferentes malas situaciones, estamos diciéndole a Dios que se equivoca, que no está obrando bien, y eso es idolatría. Cuando yo me quejo de mi situación a tal grado que me quejo ante Dios diciendo no es justo como estoy poniendo en cuestión el criterio divino. Por tanto, no admitir mi situación es no admitir su soberanía, y eso es idolatría. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, de inconformismo superlativo. Tenemos de todo, y aún así queremos más. ¿Están aquí? Amén. Tenemos de todo, y aún así queremos más. Tenemos sustento, tenemos abrigo, y lo tenemos a Él. Tenemos la vida eterna, somos redimidos, solo estamos esperando que Él venga. Amén. Lo tenemos todo, y aún así no nos conformamos. Queremos más. Y si más tuviéramos, más querríamos tener. Vivimos en un tiempo de inconformismo, y eso es pecado, eso es idolatría, mis hermanos. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Dios se lo dio todo. Los puso en el huerto, les dio, dice, de todo lo que hay poder, es para vosotros. Se lo dio para comer, de todo árbol que da fruto. Enseñoréate de todas las aves de los cielos, los peces del mar y los animales de la tierra. Todo es para vosotros. Yo pasearé con vosotros por la mañana. Estaré con vosotros. Soy Dios y os lo doy todo. Pero ellos, aunque lo tenían todo, querían más. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde llega la codicia y avaricia del hombre que aun el todo no te llena? Menos mal que en el cielo tendremos un cuerpo diferente, porque en el cielo querríamos más con este cuerpo. Porque la carne es propensa al más siempre. Tenían todo y querían más. Y hoy usted y yo lo tenemos todo. Amén. ¿Saben por qué? Porque lo tenemos a Él. Amén. ¿Por qué queremos más? Amén. ¿Por qué queremos más? Es por eso que la avaricia es tan altamente peligrosa y pecaminosa, porque incluso nos hace participar, como hemos dicho, de la idolatría, nos hace quejosos e inconformistas. Es más, aquel que tiene la avaricia, que la avaricia va más allá de un momento puntual, aquel que es avaricioso por práctica, mire lo que dice la Escritura en Proverbios 23:6. No comas pan con el avaro. ¿Notan? Es el mismo
discurso que Pablo enseña a no poder sentarte a comer con el que diciendo que es hermano no lo es. Porque depende en qué contexto de qué mesa un creyente no puede estar. Y la avaricia es tan alta, pecaminosa, que dice no comas pan con el avaro. Sigue diciendo no codicies sus manjares. Amén. Amén, amén. Quizá lo que tengas por su avaricia, ni lo codicies ni te sientes, huye de él. Si no podemos comer pan con el avaro, ¿cómo podemos tener a pastores ávaros? ¿Cómo? La Escritura no solo son contundentes con el huir de la avaricia. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, porque eso es terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Algo terrenal. No solo son contundentes con huir de la avaricia, también nos enseñan a estar contentos, como hemos dicho, con aquello que Dios nos da y con aquello que Dios nos quita. En definitiva, contentos con lo que tenemos. No inconformistas, sino conformados a la voluntad de Dios. En Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice la palabra. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Es maravillosa la promesa del Señor. Noten la perfección del texto. Amén. Noten la grandeza que lo abarca todo. Tus costumbres, tu manera de vivir, que sea sin avaricia. Conténtate con lo que tienes hoy. A lo mejor no tienes nada, pero conténtate, porque yo no te dejaré. Amén. Amén. Oh, mis hermanos, a veces Dios está con los indigentes debajo de un puente y tiene abandonados los palacios de los reyes. Gloria a Dios. Él ha prometido estar con nosotros, mis hermanos. Sea con mucho o con poco, Él no te deja. Amén. Gloria a Dios. Me regocijan estas verdades. Amén. Y me fortalecen mi corazón. Amén. Y me llenan de fortaleza y de fe. ¿Ya usted? Gloria a Dios. Lucas 12, 22, 31. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, permitidme que os lea este verso, me basta ya la cabeza, pero me da igual. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Amén. De estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén a su palabra. Aleluya. Así es. Amén a su palabra. Amén. Los del mundo pueden tener avaricia, nosotros no. Amén. Aleluya. Miren, seguimos. Aquel que se contenta con lo que tiene es aquel que está realmente sometido a su Señor. Y aun con dificultades, se somete a su voluntad. Todos conocemos el texto más famoso en cuanto a la riqueza que está registrado en las Escrituras. Todos. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Amén. Y es normal que sea el más popular o el más conocido, porque es el más descriptivo y claro que hay. O sirves a Dios, o sirves a las riquezas. Cuando hablamos de servir, de siervo, en este contexto, sabemos que hablamos de doulos, o sea, de un esclavo. Alguien que tiene a un señor que le gobierna y no tiene potestad sobre sí mismo,
para decidir más allá de las órdenes que le da su Señor. Eso es un esclavo. ¿Esclavo de Dios o esclavo de las riquezas? Y esto es lo que quiere expresar el texto. O eres esclavo de Dios o esclavo de tu avaricia o de la mía. ¿No se han dado cuenta de aquellos que están en condición de esclavitud hacia el dinero, que no son libres de tomar decisiones, que están supeditados a la economía, sino que en todas ellas, en todas esas decisiones, giran en torno al dinero? Es una esclavitud total de mente y de acciones. Todo lo que piensan y todo lo que ejecutan está supeditado al dinero y a la economía, a lo que tienen y dejan de tener, a lo que gastan o guardan. Esclavos de las riquezas. Su mente, todo gira en torno al dinero. Sus pensamientos, de continuo a cómo acaparar más. La alegría y la pena depende de cuánto tengo en mi cuenta bancaria. El descansar o dormir depende si he trabajado bien o me han subido el salario o voy aumentando escalafones en mi empresa. Si atesoro, me alegro. Si pierdo, me entristezco. Su mente vive así, esclavizada del dinero. Sus actos, su manera de trabajar, su manera de actuar, cómo das, cómo ayudas, cómo prestas, cómo tomas tus decisiones. O sea, están todas supeditadas a la avaricia. No es tu libre decisión lo que decide, sino el dinero que esa decisión te hace dar o quedarte, lo que decide por ti. ¿Entienden esto? Vas a tomar una decisión y todo lo que gira en torno a la decisión está el dinero. Ayúdanos. Amén. Mis hermanos, es tanta la esclavitud que incluso cuando intentan ir o intentamos ir en contra de dicho pecado y tomamos decisiones apropiadas y perdemos de lo nuestro por ayudar o por dar o por hacer, es tanto el dolor que nos produce el haber perdido que a la próxima que damos pasan 101 años. Porque ha sido una amargura, mis hermanos, puede dar risa, pero no lo es. Porque ha sido un dolor interno en mi corazón el dar. Porque ha sido un dolor interno en mi corazón el perder. El no haber ganado más ha producido un desazón en mi interior. Por eso huyo de lo que me hace daño. Que me hace daño perder y dar. ¿Notan la esclavitud del avaricioso? Esclavos del dinero. Por tanto, las decisiones del avaro, el cual es esclavo de las riquezas, pasan por su mente y terminan ejecutándose no en libertad, sino en completa esclavitud. ¿Lo han entendido esto? Amén. Mis hermanos, esto no tiene término medio. No tiene término medio. Lo digo porque algunos creen que pueden tener ambas cosas. O sea, estar conectados en cuerpo y alma tanto a Dios como sus afanes económicos, pero esto no es lo que dice la Escritura. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El avaro, mis hermanos, aborrece a Dios, porque su corazón es de otro. Es fuerte, sí, pero es así. Si uno sirve a las riquezas con avaricia, su Señor no es Dios, sino las riquezas. Lo dice la Biblia. No se sorprendan. Algunos creen que aborrecer solo es odiar y pensar mal en contra del que aborrece. Y claro, dicen, yo no odio ni pienso en mal en contra de Dios. Pero la palabra aborrecer tiene muchas acepciones. Una de ellas en hebreo es yistayahu, que viene a significar echar fuera. Aborrecer tiene que ver con sacar de ti, no te quiero conmigo. Y cuando Dios está, la avaricia no tiene cabida. Y como quiero la avaricia, tengo que sacar a Dios de mí. Por tanto, el avaro aborrece a Dios. Es simple, mis hermanos. ¿Qué es lo que te hace sentir rico, afortunado y seguro? Voy a hacer otra pregunta y lo vas pensando un minuto. ¿Qué es lo que te hace por las noches sentirte seguro cuando vas a tu cama a dormir? ¿Qué es lo que te hace sentirte feliz? ¿Qué es lo que te hace sentir rico? Amén, Señor, amén. ¿Dios o las riquezas? Pregúntate eso cada día. Es un ejercicio maravilloso.
Porque sabremos, nos conoceremos, tenemos que conocernos, no ocultarnos. A veces ponemos barreras entre nosotros para no descubrir lo que somos. Descubramos lo que somos, es maravilloso eso, porque el Señor lo purifica, lo limpia. Digámosle al Señor, ¿qué me hace feliz? Ir mañana a trabajar y ganar mucho, tú, Señor mío. ¿Qué me produce riqueza y seguridad? Que Dios sea nuestra riqueza. Seguimos un poco más. Nuestro texto de hoy no solo nos habla de la avaricia, sino de una consecuencia directa de la misma. No codicioso de ganancias deshonestas. Básicamente, no codiciar ganancias deshonestas tiene que ver con no tomar para sí, no participar ni directa ni indirectamente, ni siquiera poner el ojo en toda fuente de ganancia que infrinja la ley de Dios. Eso es participar de una manera general de ganancias deshonestas. Tocar, participar, mirar directa o indirectamente aquella ganancia que no proviene o infringe la ley de Dios. Por otro lado, también tenemos que entender que el texto no solo mira la ganancia deshonesta, sino la codicia, dice, codiciosos de ganancias deshonestas. Por tanto, no podemos ser codiciosos de ganancias honestas. Porque podemos decir, no, yo me gano la vida honestamente, pero no se puede tener ni codicia ni nada deshonesto. ¿Entienden? Las dos cosas van juntas y no vale hacer trampas. Si recuerdan, estuvimos hablando de que estos requisitos en mayor o menor medida están vinculados entre sí y en ocasiones unos son consecuencias de otros. Estuvimos hablando de que una persona dada al vino suele ser pendenciera. ¿Recuerdan? Pues en el día de hoy, en este caso, aquel que es avaro, consecuentemente será codicioso y la codicia no tiene reparo en participar de lo deshonesto. El avaro codicia, y el que codicia y quiere no tiene reparo en participar de lo deshonesto. Mira hacia otro lado, porque no le importa. Es más el bien que recibe que la honestidad hacia Dios. Podríamos establecer tres situaciones diferentes en las cuales podemos encontrar ganancias deshonestas. Centrándonos en esta ocasión un poco más concreto con un anciano en una iglesia local. Amén, vale para todos, pero centrándonos un poco más en un anciano de una iglesia local. Como ya hemos dicho, la avaricia tiene como consecuencia la codicia y la codicia no tiene miramiento alguno a la hora de establecer la fuente de nuestra ganancia. Y un pastor no está exento de caer en este terrible pecado. O sea, ponerte en el lugar de servicio no te exenta de la tentación. Es más, estás más expuesto. Eres más atacado y más señalado. Y más cuidado tienes que tener. En primer lugar, de estos tres diferentes situaciones de ganancias deshonestas está las ganancias en negocios turbios. Todos sabemos que un pastor, el cual debe ser ejemplo de la Grey, no puede estar involucrado en negocios turbios y sospechosos de ser ilegales y por tanto contrarios a la ley de Dios. La membresía tiene que conocer cómo el pastor se gana la vida. No puede, bueno, dice que tiene que saberlo, el pastor tiene que dar cuenta. No podemos saber, no, tenemos que saber a qué te dedicas. ¿Cuál es la fuente de tu ganancia? Y estaremos pendientes de ti. Porque no puede un pastor ser sospechoso de una ganancia ilícita. El pastor tiene que estar ahí para ser ejemplo en todos los aspectos de la grey de Dios. Pero en ocasiones nos podemos encontrar con pastores que su fuente de ganancia no solo es sospechosa, sino más que evidente. Más que evidente. La presión de la avaricia es tan fuerte que no tienen reparos a la hora de establecer sus fuentes de beneficio, aunque éstas sean turbias, para así poder satisfacer su codicia. Mentiras, estafas, lo ilegal, forman parte de la bandeja de herramientas de sus ganancias. Se levantan por la mañana y no criban aquello que pueden o no pueden hacer. Van a una entrevista de trabajo y no miran ni miden aquello que pueden tocar o no tocar. Trabajan, ganan, hacen sin miramientos. Y mis hermanos, nosotros no somos libres de hacer lo que queramos. Ni los pastores ni ustedes. Estamos ligados a la ley de Dios. Amén. Y no en todos los sitios podemos trabajar y no toda fuente de ganancia es honesta para nosotros.
Es duro, mis hermanos, pero en ocasiones las neveras estarán más vacías de lo que nos gustaría, por honor a su nombre. Por honor a su nombre. Por eso, en mi opinión, mis hermanos, los ancianos de una iglesia local, aunque obviamente pueden ser honestos y fieles en cualquier trabajo que tengan, pueden haber excepciones, situaciones puntuales, extremas, y veamos a un anciano trabajando en algún lugar y que haya santidad en su vida, y claro que pueden haber, pero son casos excepcionales. Yo creo que un anciano tiene que huir de aquello que puede ser tentado. Yo no puedo como anciano estar trabajando en un sitio en el cual cada día soy tentado a poner la mano para coger algo que es ilícito. Tengo que huir de ahí porque hoy podré, mañana podré, pero ¿y si pasado en mi casa hace falta pan? ¿Y si en el otro falta pan y yo no estoy bien delante del Señor? Seguro que al tercero todo de lo ilícito. Huyamos pues de aquello que nos estorba. Rápidamente. Ese ha sido el punto número 1. Por otro lado tenemos las ganancias deshonestas debido, y esto es interesante, a los enredos de la carne. A ver qué les parece esto. Las ganancias deshonestas que proceden de negocios pecaminosos son más que obvias. No sé cuánto tiempo tengo, pero me queda un rato. Son más que obvias. Pero ¿qué hay de las ganancias honestas, como hemos dicho antes? Una ganancia honesta es algo correcto. ¿Sospecharíamos de ellas como algo deshonesto cuando es legal y correcto según las Escrituras? Una persona que se gana la vida honestamente, obviamente no. No tenemos el por qué sospechar de una ganancia deshonesta cuando tiene un trabajo completamente lícito ligado a la ley de Dios. Pero cuando uno vive para trabajar, aunque sea honesto su trabajo, y también es anciano de una iglesia, y ser anciano solo es una parte de su vida, deja de ser honesto para con Dios y para con la iglesia. Por tanto, su ganancia honesta muta a deshonesta por dedicarle la vida a su trabajo y descuidar el oficio que Dios le dio. Fíjense, lo deshonesto es obvio que un anciano no puede participar. Pero cuando hablamos de lo honesto, si un anciano vive para lo honesto, que es su fuente de ganancia, descuidando el oficio que Dios le ha puesto como pastor, lo honesto se transforma en deshonesto. Porque tomo algo bueno y mi codicia lo tergiversa y lo hace malo. Porque los pastores no están para eso, están para esto. Amén. Dice 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Está en el contexto de cartas pastorales. Ninguno que milita se enreda. El texto es claro. Dios cuando llama no lo hace a medias tintas. Te llama para que le sirvas con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Amén. Noten que el texto usa la palabra militar. Y la palabra militar significa pelear y luchar. Y dice que en ningún momento el que pelea puede enredarse en los negocios de la carne. Tu oficio es la batalla, pastor, que me oyes. Nuestro oficio es la guerra, el cuidado, el pastoreo de la grey, no el enriquecernos. Esto no significa que el pastor no trabaje, ni mucho menos, sino que lo haga en la justa medida para sustentarse, para obtener el valioso tiempo que se necesita para el servicio. Amén. Mis hermanos, un anciano necesita horas y horas y horas y horas y horas para servir al Señor. Y sobre todo cuando tiene falta de capacidad como la puedo tener yo. Necesitamos horas para orar, horas para estudiar, horas para leer, horas encerrados en una habitación sin poder salir de ahí. Deseando descansar, deseando ir a otros lugares, deseando hacer otras cosas. No podemos hacerlo. Porque necesitamos el tiempo tan valioso para poder ir a la Escritura, ir a la oración y día a día tratar con el pueblo del Señor y perfeccionarlo para la obra del ministerio. Amén. ¿Qué hace un pastor dedicándose todo el rato a los negocios? ¿Me lo quieren decir? Es que voy aquí, es que viajo allá, es que tengo aquí, es que tengo tiendas, ¿cómo? ¿Me lo quieren explicar? Es imposible, mis hermanos.
iglesias no dan alimento, sino aire que contamina el ambiente. Mis hermanos, a mí me cuesta la vida, mis hermanos. Y le dedico bastante tiempo, no el que se merece Dios, por supuesto. ¿Cómo lo haría? No podría, mis hermanos. Porque tenemos que cerciorarnos lo que la Escritura dice para poder dar alimento seguro para la iglesia. Usted no va a comprar alimento para sus hijos y compra lo primero que ve, manchado, sucio, no. Se mira de que todo esté limpio y bien, sea nutritivo para sus hijos, ¿o no? Eso es lo que tiene que hacer un pastor: examinar las Escrituras, examinar su conciencia, buscar a Dios en oración, atender al pueblo y enseñarle lo que es lo correcto. Y para eso se necesita tiempo, y si uno se enreda no tiene tiempo. Así es, mis hermanos. Y por último, el más peligroso de todos es usar el ministerio como fuente de ganancia personal. Aunque parezca terrible, es más habitual de lo que nos creemos. Y las Escrituras dan buena cuenta de ello. Permítanme, Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Primera de Samuel 8:3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Primera de Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Desde que el mundo es mundo, la fe ha sido utilizada por pretexto para fuente de ganancia personal. ¡Qué malos somos los hombres! Una autoridad desproporcionada, un pueblo que no sabía ni leer, amenazas de infierno, atemorizados por un conocimiento que el pueblo no tiene y los tienen aquí, en una mano, a lo largo de toda la historia, saqueando sus casas y enriqueciéndose ellos y empobreciendo a la ley que tenían que cuidar. Esta triste realidad la vemos expresada en las Escrituras, y la verdad que te parte el corazón, te destroza el corazón. Mateo 23:14 dice: Señor nos guarde de toda tentación. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Imagínense la cabeza de una casa que se marcha porque el Señor se lo lleva. Una viuda desprotegida de todo en el primer siglo, que no tenía capacidad de defensa en ese sentido. Y entraba aquel que lo tenía que consolar, llevarle la palabra y el consuelo a esa casa, y en vez de traer consuelo, abusaban de su luto y las empobrecían. ¡Qué barbaridad! Aprovecharse del dolor de una mujer que ha perdido a su marido. No tener en consideración el llanto de esos niños que han perdido a su padre, y entrar en esas casas y saquearlas, bandidos y lobos. Segunda de Pedro, del 1 al 3, tiro hacia adelante, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Trataban a la membresía que tenían que cuidar, que tenían que ponerse ellos para que el primer latigazo les diera a ellos y no al pueblo, como ganado. Mercadería de las almas para su propio beneficio. ¡Cuánta condenación, mis hermanos! Que Dios te ponga cuidado al pueblo de Dios
y los pastores abusemos de ese lugar para enriquecernos. Mis hermanos, como iglesia del Señor, ustedes tienen que tener los ojos bien abiertos ante estos lobos rapaces que intentan saquear sus bolsillos. Abran los ojos. Y digo bien, tener los ojos abiertos, porque saben disimular muy bien estos ancianos corruptos. Utilizan la pena, la piedad, la justificación o la doctrina tergiversada para saquear sin miramiento. Miremos los pastores de la prosperidad, que utilizan su mensaje elocuente para hacer creer al pueblo cosas que no son. Amén. 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 Que si dan, recibirán. Que cuanto más des, tu oración será más escuchada. Imagínense la desesperación de un padre o una madre con su hijo enfermo, que se va a morir y que los médicos lo han desahuciado, y vienen a manos de estos corruptos que el Señor mandará su juicio. Amén. Cuanto más des, tu oración será escuchada. Y venden las casas normal la desesperación de los hombres. Su hijo se muere. Menos mal que de vez en cuando el Señor sale y saca de en medio y descubre la falsedad de estos falsos. Amén. Y rescata a esas pobres almas de la mano del lobo y del cazador. No son piadosos, mi hermano, sino lobos. Ya lo dijo Juan capítulo 12, fíjense lo que registra. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando se rompió el perfume de alabastro, que valía una fortuna, la mujer rompió el perfume y Judas salta con apariencia de piedad, pero era un ladrón, lo dice. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que echaba en ella. Era un chor. Judas cogía del dinero y dice: esto lo pongo en la bolsa, me enriquezco. Pero no era para los pobres, era para él. Sin embargo, el corazón dadivoso rompe el perfume. No sustrae nada de lo que tiene. Me has salvado, Señor, lo más caro para ti. Amén. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar alerta acerca de todo esto, para descubrir al pastor avaro que está lleno de codicia y quiere ganancias deshonestas. Dice Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene, taparles la boca. Con integridad, con Biblia, con escritura, con el protocolo que la palabra te enseña. Cuando veas a un corrupto, ves que no te avergüences, tápale la boca. No con malas acciones, con humildad, con amor, porque quizá a lo mejor tu exhortación lo vuelve en sí y se arrepiente. Amén. Amén. Pero tengamos los ojos bien abiertos, mis hermanos. Amén. Esto sigue, no tiene fin. Rápidamente, mis hermanos, quiero terminar. Desde el principio las Escrituras establecen que aquellos que tenían que estar al servicio de Dios deberían estar ausentes de avaricia. No podemos ser avariciosos, nadie, y sobre todo los pastores. Deberían amar la piedad y vivir en contentamiento los pastores. En Éxodo capítulo 18, verso 21, para irnos atrás para ver el corazón de Dios, dice: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Amén. Aleluya. Amén. Temerosos de Dios, Gloria a Dios. varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Amén. Amén. Noten quién tiene que estar a la cabeza. Amadores de la verdad, hombres temerosos de Dios, llenos de virtud y que aborrecen la avaricia. Notemos que no solo son aquellos que no son avariciosos, sino que lo aborrecen. Porque hay gente demasiado pasiva, que no practica pero no denuncia, que no practica pero no hace. El que aborrece huye más, enseña con más agresividad, entre comillas, lo que es la verdad del Evangelio. No solo huir, sino aborrecer.
Porque tenemos que aborrecer aquello que nos separaba de Dios. Amén. Si antes amábamos el pecado, ahora tenemos que aborrecer el pecado. Y los pastores no solo tienen que huir de la avaricia, sino aborrecerla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese debe ser el corazón del pastor. Un corazón humilde y no codicioso, aborrecedor de la avaricia, inclinado a sus testimonios, como dice el Salmo, y voluntarioso, como lo presenta Pedro. Miren Salmo 119, hay tanto de esto. Salmo 119, 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Primera de Pedro 5, 2, 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. ¿Cuántos ejemplos maravillosos nos dejó el apóstol Pablo al respecto de esta verdad? ¿Por qué no nos fijamos más en estos pastores, en estos hombres de Dios? ¿Por qué no atendemos más las Escrituras? Nos iría mucho mejor, ¿no creen? Amén. Hechos capítulo 20, versos 33 y 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados el dar que el recibir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero ese corazón. Amén. Quiero ser así. Lo anhelo con toda mi alma. Gloria a Dios. Pablo, después de hablar de los derechos económicos de los pastores, porque es un derecho económico que dice la Escritura, en 1 Corintios 9, 15, 16 dice, pero yo de nada esto me he aprovechado. O sea, podría, pero va más allá, para no ser carga a una iglesia necesitada. Lo cogía de otra. Pero en esa iglesia decir, no os preocupéis, ya estoy suplido. Porque aunque tengo derecho, no me asiaré del derecho divino para no seros carga. Notan el perfecto equilibrio del Señor. Amén. Ya me ha suplido otra iglesia que puede. No hace falta despojaros a vosotros de lo que no tenéis. Gloria a Dios. Si tenéis, estoy aquí, gloria al Señor. Si no, mis manos me bastan. Gloria a Dios. Compartimos olla y predicamos la palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Oh, mis hermanos, Dios es perfecto. Amén. Es perfecto, ¿no veis su perfección? Amén. ¿Cómo nos enseña la perfección? ¡Qué torpeza! Intentar aprender de otra fuente que no sea esa. ¿Verdad? Oh, qué Señor. Dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Nunca encubrieron la avaricia. Dice Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos la avaricia. Somos esto. No vamos con segundas. Conclusión, mis hermanos, no puedo más. Conclusión. Nos podemos encontrar con decenas de ejemplos de cómo un hombre de Dios tiene que lidiar con lo referente a la avaricia y a la fuente de ganancias. Las Escrituras nos hablan de todo, de lo que no tenemos que hacer y de lo que tenemos que hacer. Y ahí es la fuente de instrucción para nosotros como ancianos y la fuente de instrucción para toda la membresía, para aplicárselo a ellos y para observar a los ancianos que le dirigen. Y tienen esa responsabilidad de mirar a sus pastores y ver esa honestidad y transparencia en ellos. Ustedes como iglesia no se conformen con menos, ya que un pastor ambicioso no es un pastor. Pidámosle al Señor que nos mande pastores como el gran pastor. Pastores como el gran pastor, porque si hay un ejemplo de cero envidia, de cero codicia y de toda dádiva, es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. El Padre dio a su Hijo para salvarte.
¿Dónde está la codicia? Si da lo que más tenía y quería. Amén. Y el Hijo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo y muriendo en una cruz. Lo dio todo por ti. Ese es nuestro ejemplo, ¿no? Aleluya. Amén. Por tanto, si queremos ejemplos, los tenemos, mis hermanos. Solo hace falta prestarles atención y desear vivir como ellos vivieron, desear vivir como Dios demanda, en el nombre del Señor. Oremos para que el Señor mande siervos fieles, sin avaricia, con ganancias honestas, con diligencia y honestidad, a su Rey, en el nombre de Jesús. Oramos al Señor.